Saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos dentro de insistir en esos tres medios que ya la tradición de la Iglesia los ha subrayado, pero conjuntamente. Conjuntamente. No es bueno que uno se especialice en uno de los tres. Yo me he especializado en la oración, pero en el ayuno y la limosna no es lo mío. O yo me he especializado en el ayuno, pero ya la oración y lo otro no es lo mío. No. Los tres deben de ir conjuntamente expresados. De hecho, fijaros que no se reza, no se ora bien si al mismo tiempo no se ayuna y no se hace limosna. No se hace ayuno bien si al mismo tiempo no se hace oración y limosna, etcétera, etcétera. Por ejemplo, permitidme un poco aquí pues detallar esto. Una oración sin limosna, una persona muy rezadora pero poco caritativa, pues evidentemente entra en contradicción con lo que dice la Sagrada Escritura. ¿De qué te sirve tu fe en Dios si no está expresada la caridad con el prójimo? Muéstrame tu fe sin caridad y yo por la caridad al prójimo te demostraré mi fe. ¿De qué sirve una oración sin sacrificio? Porque una oración sin sacrificio es casi una búsqueda de la espiritualidad como una técnica de relajación. Claro, si uno está orando para sentirse bien, para sentirse cómodo, para relajarse, para quitarse el estrés de la vida, oiga usted, la oración cristiana no es una técnica de relajación. La oración cristiana nos tiene que llevar a descentrarnos de nosotros mismos y a centrarnos en Dios, lo cual supone sacrificio. Y supone, una mortificación importante. Aparte que seguro que ese mismo descentrarnos de nosotros mismos luego nos ayudará a rezar mejor, pero bueno. Por ejemplo, ¿de qué sirve un ayuno sin oración? Ahora vamos dejo el apartado de la oración y vamos al apartado del ayuno. Imaginémonos un ayuno sin oración. Un ayuno sin oración, un sacrificio sin oración, tampoco tiene sentido porque la virtud, el ejercicio cristiano del ayuno, de la mortificación, no es mortificarse pues, por ser un machote, pues por hacer una especie ahí de técnica de autocontrol, a ver si yo soy capaz de hacer más sacrificios. No, si es que no se trata de eso. Yo me acuerdo en el Camino de Santiago, haciéndose ese caminar, que uno se puede encontrar algún peregrino que parece que está haciendo allí casi un ejercicio de decir, ¿cuántos kilómetros has hecho tú hoy? Pues yo he hecho 5 más. Pero y yo me acuerdo que le decía a alguno, pero si no es cuestión de ver quién es más machote y quién hace aquí más kilómetros. Lo importante es que en el caminar que hagas seas capaz de ser un peregrino orante y que ir andando te ponga en presencia de Dios. Si no es cuestión del sacrificio por el sacrificio, es cuestión de un sacrificio que te ponga en presencia de Dios. Pues por ejemplo, lo que hace un fakir, que se tumba en una cama de clavos. Pues eso para un cristiano no sirve de nada si el sacrificio no le pone en presencia de Dios, ¿no? Y no le hace ser más humilde ante Dios. Bueno, o sea que el ayuno sin oración no es virtud, no es sacrificio cristiano. O el ayuno sin limosna. Vamos a ver, ¿de qué sirve el ayuno sin limosna? Para ahorrar, ¿no? Claro, dice, bueno, esto sirve para ahorrar. Bueno, pues servirá para ahorrar, pero eso no es un ayuno cristiano. El ayuno cristiano, lógico, es que si tú te desprendes de lo que es de las comodidades superfluas, pues lógicamente no es para ahorrar, sino que es para entregarte más al prójimo. Claro, el ayuno sin limosna no es cristiano. ¿Y la limosna sin oración? Pues mire usted, la limosna sin oración, en el fondo, pues es una filantropía. Claro, es una especie de decir, yo voy a ser aquí, voy a ser el que demuestre lo bueno que soy ejerciendo la ayuda al prójimo, pero sin oración, ¿no? Sin relación ninguna con Dios. Pues con todos mis respetos, esa limosna que estás haciendo no deja de olvidar lo principal, que lo principal es que tú eres el instrumento de Dios para amar al prójimo. Que Dios está amando al prójimo cuando tú haces esa limosna.
que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, ella entendió que Dios le pedía que al hacer limosna, al ayudar al prójimo, Dios le decía: sé tú mis pies, llévame a los pobres, sé tú mis manos, sé tú mis labios. Es decir, lo importante de la limosna es que yo soy signo de Dios en el momento en que ayudo al prójimo. Por lo tanto, la limosna sin oración de cristiana no tiene nada. Puede ser hasta casi una búsqueda filantrópica para intentar demostrarme yo a mí mismo que sí, que soy bueno, pero me falta una dimensión fundamental, que yo caiga en cuenta que soy instrumento de Dios en el amor al pobre. ¿Y la limosna sin ayuno? Pues la limosna sin ayuno también es totalmente insuficiente, porque estás dando de lo que te sobra, pero no has sido capaz de privarte de nada para ejercitar tu limosna. Claro. Pues este es el pasaje del óbolo de la viuda. Jesús alabó a aquella viuda que entregaba esas pocas monedas, porque daba de lo que necesitaba, o sea, es decir, daba de su ayuno estaba entregando, mientras que los otros entregaban allí unas cantidades grandes, pero no, o sea, era una limosna sin ayuno. Ellos no se privaban de nada para dar eso. Su vida no había cambiado en nada para que ellos pudiesen entregar esas monedas. Luego, la limosna sin ayuno no es limosna cristiana. Por lo tanto, creo que es muy importante que entendamos que la oración, el ayuno y la limosna son conjuntos y que uno sin el otro no puede entenderse. Y la oración sin la limosna no vale, la oración sin el sacrificio no vale, el ayuno sin la oración no vale, el ayuno sin la limosna no vale, ni la limosna sin oración ni la limosna sin ayuno, que es lo que hemos intentado, aunque sea brevemente, en pequeños retazos, pues describir cada uno de estos aspectos. Todo ello debe ser vivido conjuntamente. Y estas tres formas concretas de ejercer la virtud de la penitencia, pues están llamadas a vivirse conjuntamente, y son muy eficaces las tres cuando se ejercitan conjuntamente, integradas una en la otra. Son muy eficaces, pero muy eficaces. Bien, este punto del Catecismo, el 1434, después de haber dicho esto de habernos presentado estos tres instrumentos, esas tres formas, se adentra en algún detalle más. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo. Me quedo en esto, es decir, dice, ¿cuál es una forma concreta de purificarme de mis pecados? Dice, la ejercitación, los esfuerzos para reconciliarse con el prójimo. ¿Quieres hacer penitencia por tus pecados? Bueno, intenta reconciliarte con el prójimo. Es que igual no me aceptan, es que igual me rechazan, es que igual no me aceptan a mí. Bueno, pues si te rechazan, creo que pocas cosas te podrán servir tanto, ¿no?, de purificación, como el aceptar la humillación que pueda suponerte el que tú hagas un gesto de tender la mano y que no te lo cojan, y que tú no te rebotes, sino que en paz no te sientas humillado, sino que digas, bueno, pues yo he hecho un esfuerzo de reconciliación y me lo han aceptado o no me lo han aceptado, pero yo lo he intentado, ¿no? Y estoy dispuesto a intentarlo, vamos, a tener mi mano tendida. Y si no me la quieren coger, bueno, pues lo lamentaré mucho, pero estoy dispuesto. Es decir, una de las mejores penitencias que el hombre puede hacer es el intento, como dice aquí, ¿no?, el esfuerzo para reconciliarse con el prójimo. A veces uno tiene que purificarse, pues, de ciertas animadversiones que siente hacia una persona, ¿no? Porque igual en su interior siente, pues, que esa persona, pues, le resulta especialmente insufrible o antipática, o porque tiene una manera de ser, o porque le está rememorando cosas del pasado y esa persona, pues, me está despertando recuerdos que son desagradables, ¿no? Y cuando alguien dice, bueno, mira, voy a ser capaz de pasar página, voy a afrontar, ¿no?, todos esos recuerdos desgraciados del pasado, y yo voy a tender mi mano de comunión reconciliadora. Eso purifica tus pecados. Eso
es una fuente de penitencia y de purificación importantísima. De lo contrario, no podemos pensar que aquí pues la penitencia cristiana es una serie de obras pues sí, me voy a ir a tal sitio a ganar un jubileo. Pero vamos a ver. Lo del jubileo está muy bien. En absoluto se me ocurre a mí pues ridiculizar en absoluto un jubileo. Pero es que posiblemente el mejor jubileo lo tenemos en ese esfuerzo de reconciliación que tengo que hacer. Pues dentro de mi cuadrilla, de mis amigos, de mi familia, etcétera, etcétera. Puede ser el mejor jubileo. O sea que aquí, como veis, si es que yo creo que lo más hermoso que tiene el catecismo es que es capaz de unir la mística pues con las realidades concretas de nuestra vida. Entonces la mística está al alcance de la mano, pues en las formas concretas que el Señor, en la realidad concreta de mi vida, ¿no? Que el Señor quiere pues que yo la afronte y que me reconcilie de esa forma. El siguiente punto dice, ¿no? Las lágrimas de penitencia, pues sí, es decir, también el que alguien tenga, dice que San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios que es un don, que las lágrimas de arrepentimiento, las lágrimas de compunción son un don que Dios da pues para purificarnos, ¿no? En un momento determinado de la vida, esas lágrimas que Dios dio a Pedro, el Pedro lloró y fueron lágrimas no eran lágrimas de cocodrilo, ¿no? Como decimos, no eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas sinceras de arrepentimiento, y también uno necesita llorar sus pecados, ¿no? Fijaros, no son unas lágrimas, como ya dije el otro día, no es un dolor de los pecados en el sentido obsesivo que está como machacándome, martillándome y impidiéndome pues ser feliz, y trayéndome siempre recuerdos del pasado que parece que es como una especie de... No, de eso nada. El auténtico arrepentimiento es un arrepentimiento liberador. Si en un momento determinado el Señor quiere que yo llore mis pecados, no es para que luego no sea capaz de pasar página y liberarme del pasado, sino todo lo contrario. Las lágrimas por nuestros pecados, las lágrimas por las cosas malas que hayamos hecho en nuestra vida, si son lágrimas cristianas, nos tienen que dar la capacidad de decir, bueno, pues el Señor me ha dado un arrepentimiento y yo paso página, y del pasado ya no me acuerdo más. O sea, no estoy ahí pensando, y me perdonó, y Dios me perdonaría, y me tengo que volver a confesar 18 veces de lo que ya me confesé, y tal, y cual. No, entonces eso es algo obsesivo, y ahí hay una tentación. Hay una tentación. Creo que las lágrimas de conversión cristiana, cuando son verdaderas, tienen la capacidad de que en esas lágrimas que son también consoladoras, son lágrimas de dolor del pecado, pero al mismo tiempo son consoladoras, porque uno las está derramando desde una situación de reconciliación con Dios. Por lo tanto, dan la capacidad no de quedarse herido por lo que ocurrió en el pasado, sino de estar lleno de vitalidad y de fuerza para afrontar el futuro. Las lágrimas por nuestros pecados nos dejan mirando al futuro, no al pasado. Y he ahí un buen indicativo de cuando las lágrimas por nuestros pecados son cristianas o cuando no son cristianas. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.